vamos a hablar de un hecho que ocurrió ayer, decíamos en el inicio de este programa de noticias. Para desencanto del constitucionalista Roberto López, resulta que en Guayaquil hay más bodas entre parejas del mismo sexo que en Quito. En Quito se efectuó ayer la primera entre probablemente el personaje más emblemático, y digo más emblemático porque Pamela Troya de forma recurrente se convirtió en los últimos años en protagonista al insistir en la necesidad de hacer respetar sus derechos. 6 años en total. Nosotros en este espacio hemos insistido que ese es un tema de derechos y es una posición nuestra, que seguramente algunos compartirán, otros no. Este es un tema de derechos. Finalmente, creemos que la Corte Constitucional falló en ese sentido, reconociendo los derechos de las parejas del mismo sexo. Y ayer Pamela Troya contrajo matrimonio civil con su pareja Gabriela Correa. Silvia Buendía es activista por los derechos de la comunidad LGBTI, es abogada, visita nuestra mesa de trabajo. Tenemos el gusto de tener acá a Silvia. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, chicos. Encantado de recibirla. A ver, ¿cómo evaluamos lo que está ocurriendo? No solamente el episodio de ayer entre Pamela y Gabriela, sino todo lo que ha ocurrido a partir del fallo de la Corte Constitucional que da luz verde al matrimonio civil igualitario. Y ojo, es matrimonio civil igualitario, no como dicen algunos detractores del matrimonio homosexual, el matrimonio gay. Matrimonio civil igualitario porque esa es la concepción que se debe aplicar. A ver, dos precisiones importantísimas desde mi criterio. Por favor. Para ser honestos y para ser justos y justas con mi colega Roberto López, lo que él dijo textualmente fue que en Guayaquil los hombres les gusta casarse con mujeres. Eso fue lo que dijo. Sí. Entonces lo que pasa es que a él se le olvidó que en Guayaquil a las mujeres también nos gusta casar con mujeres. Porque los primeros matrimonios que se están dando en Guayaquil son de lesbianas. Claro. Ya, es un detalle que por supuesto a machista patriarcal se le olvida que las mujeres somos seres sexuales también, pues, ¿no? Para eso solamente cuentan los hombres. ¿Qué queremos los hombres? Mujeres. ¿Qué queremos? Casarnos con mujeres. Bueno, también se equivocó porque también se han casado parejas de hombres. Y de hecho, si él no sabe que en Guayaquil hay mucho hombre homosexual, debería tal vez caminar un poco más por las calles. Pero ese ya es otro tema. Sí. Segunda precisión importante. Yo ya no voy a hablar más de matrimonio igualitario. Exactamente. A partir del 13 de junio, o mejor dicho, a partir del 8 de julio, cuando fueron publicadas estas dos sentencias de la Corte Constitucional, en la que se dice que el Estado ecuatoriano no puede prohibir el acceso del derecho de una pareja del mismo sexo a contraer matrimonio, se acabó la campaña del matrimonio igualitario. Sí, porque si no estaríamos categorizando los matrimonios. Exactamente. Claro. Sí. De ahora en adelante en el Ecuador solamente existe matrimonio y cualquier pareja que cumpla los requisitos legales de capacidad y voluntad se puede casar. Ahora, doctora, está ocurriendo algo, digamos, que es por lo menos extraño. A mí me ha parecido extraño, ¿no? Que el juez ponente de la causa en la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Ávila, está siendo investigado por la Fiscalía después de que alguien, que no es el doctor Roberto López, presentó una denuncia. Sí, porque mucha gente pensaba que era Roberto López. Oye, pero sí. Resulta que ahora le están investigando en la Fiscalía Es un al doctor doctor Benítez, me parece, ¿no? al juez constitucional Ramiro Ávila por prevaricato. Es decir, él no podía tratar ninguna causa antes de ser juez y ahora pretenden juzgarlo por eso. Exactamente. A ver, primero, no me digas doctora, dime Silvia nomás, porque yo realmente apenas he conseguido ser abogada. Pero díganme Silvia, Alexis y Fabricio. Sí, mira, sí es verdad. Sorprende que no sea Roberto. Yo creo que Roberto está en este momento en hacer un perfil bajo necesario y saludable, lo cual a mí me parece muy bien. Yo comparto esa posición de él. César Benítez le pide a la Fiscalía investigar por prevaricato, que es un delito que está en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, que es gravísimo, porque lo que le está diciendo a la Fiscalía el abogado César Benítez es: tenemos un delincuente que ha llegado a la más alta magistratura de la interpretación de la Constitución en el país. Es gravísimo. No debe ser tomada a la ligera esa denuncia. Ahora, si uno lee el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, se da cuenta que ¿qué es prevaricato de los jueces? Bueno, un juez que fue abogado, representante, patrocinador de la causa que le llega a la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, es tan grave esta denuncia, no solamente porque es grave el delito, sino porque parece que el abogado César Benítez ni siquiera se dio el trabajo de leer las sentencias
y tampoco la resolución a la que llega la Corte en pleno a través del presidente Hernán Salgado, cuando otro abogado también, Braulio Álvarez, dice, no puede ser ponente de esta sentencia Ramiro Ávila porque él fue el abogado patrocinador de la causa del matrimonio. Entonces se hace la investigación desde la Corte, allá por abril, mayo, y dicen, no señor, usted está equivocado. Él no patrocinó ninguna causa. Él no patrocinó ninguna de las causas que están aquí en la Corte, y sobre todo, para que él se excuse y para que él tenga un impedimento, o tenía que ser abogado de la causa, o tenía que ser pariente, y estas cosas no se están dando. Le voy a hacer un símil. Si, por ejemplo, hubiese sido juez de la Corte Constitucional Ramiro García Falconi, estoy haciendo este símil, y a Ramiro García Falconi le hubiese correspondido resolver esto, ahí sí aplicaba el abstenerse, el inhibirse de conocer por qué Ramiro García sí patrocinó una causa, la de Pamela Troy y de Gabriel Correa, por mencionar un ejemplo. Tampoco, Fabricio. ¿Por qué? Porque estamos hablando puntualmente de la causa a la que llega en conocimiento por sorteo Ramiro Ávila. Es esa causa y no es otra. Ya. Es decir, a él no es que se atribuyó esa causa, fue un sorteo y por eso cae en su Esa despacho. es otra. Y mira, yo leyendo la denuncia someramente de César Benítez, yo digo, pero por Dios, o sea, César es el peor abogado que podríamos encontrar para que lleve esta causa, porque no solamente que no se ha leído las sentencias, no se ha leído los fallos, también los votos salvados, y no se ha leído la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque, a ver, no es una sentencia, pues, son dos. Y la sentencia con la cual Pamela se casa ayer, y se han venido casando todas estas parejas desde el día, yo que sé, el primer día que comenzaron a casarse, que tuvieron el primer turno, no es la sentencia de Ramiro Ávila, es la sentencia de Alí Lozada. Entonces, o sea, están más perdidos que no sé qué símil o qué metáfora en este momento puede venir a dar. O sea, que es una pérdida total. Aquí no hay nada que salvar, ni siquiera el sombrero del abogado. No se leyeron las sentencias, no se leyeron la ley, no leyeron los periódicos, no saben nada de nada. Ahí me queda claro entonces, Ramiro Ávila no tenía impedimento para ser ponente de este caso. Para nada, pero menos que él, Alí Lozada. Mucho menos que él, Alí Lozada, que es el otro juez que también por sorteo llega a conocimiento de la otra pregunta. Son dos preguntas que se le hacen a la Corte. Lo que pasa es que creo que Alí Lozada no tuvo ningún pronunciamiento. A ver, a mí me queda claro que Ramiro Ávila tuvo un pronunciamiento previo desde su condición de académico en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. De Alí Lozada no tengo referencias sobre su postura anterior. Entonces, por eso no lo cuestionan a Alí Lozada. Exactamente, pero se les cae. Porque si lo que están buscando es anular la sentencia o las sentencias o la posibilidad del ejercicio de este derecho, no van a poder hacerlo. Ni siquiera metiéndolo preso a Ramiro Ávila, o sea, en el supuesto no consentido e improbable que lo metan preso el juez Ramiro Ávila, las sentencias están en firme. Pero que la fiscalía acoja esta denuncia y que abra una investigación, digamos, ¿era lo que correspondía? Así es, por eso voy a regresar a lo que dije cuando empecé con esta entrevista. Es muy grave lo que ha hecho César Benítez. Yo, desde mi punto de vista como abogado más, yo si fuese la fiscal, yo no digo, este es un loco, vamos a botarlo a la basura. No, esto es muy grave. Y aquí necesitamos sentar un precedente. Le vamos a investigar a él. Su denuncia fue temeraria. Vamos a investigar esta denuncia, porque él está asegurando una serie de cosas que así nomás a simple vista, abuelo pájaro, no son ciertas. Porque además la denuncia no es contra cualquier Alexis Moncayo de la vida, pues es del juez constitucional. Exactamente, el segundo, la denuncia no es contra cualquier persona que estaba caminando por la calle allí, mira, esto no. Estamos hablando de prevaricato y estamos hablando de un juez, y no de cualquier juez, de un juez de Corte Constitucional. Entonces esto es gravísimo y amerita una investigación en todo lo que la ley y la condición de la ley te dice que debe hacerse. O sea, con el fuero que tienen los jueces de la Corte, con toda la investigación suscita, necesitamos hacerlo, porque aquí César Benítez metió las 4. Y eso tiene que tener un precedente, debe sentar el precedente. Y además yo personalmente, como activista y abogada de este caso, estoy muy contenta por otra cosa. Nos va a dar la oportunidad César Benítez, así en tema boomerang, en tema karmático, de que otra función del Estado, como la Fiscalía, avale el tema del matrimonio y la inocencia de Ramiro Ávila. Siempre y cuando la Fiscalía, luego de toda la investigación, me imagino yo, y esa debe ser la aspiración, deseche la denuncia porque seguramente no tiene sustento. No solamente porque no tiene sustento, sino que en la ignorancia del abogado César Benítez se olvidó que tenemos una sentencia de Corte Constitucional de hace algunos años que dice que los abogados, los jueces de Corte Constitucional no pueden prevaricar. ¿Ya? ¿No leyó eso?
O sea, tienen un estatus en ese sentido distinto al de los jueces de la Corte Así Nacional de es. Justicia o los jueces de primera instancia. Así es. Con ellos no pueden prevaricar. Interesante este punto. O sea, Siendo- no siendo- fue esa clase. ¿Ah? Silvia, siendo además una cuestión de progresividad de derechos, Ajá. pretender echar abajo el matrimonio, en este caso, Es imposible. vendría siendo incluso un tiro al pie de parte del Exactamente. Estado, ¿no? No, a O sea, ver, ¿qué primero, pasaría incluso en cortes internacionales? primero que no es posible, Ujú. es inconstitucional. Y lo dice nuestra Constitución, el artículo 11.8. Además, es totalmente ilegítimo, porque no puede haber retroceso en derechos. Pero además, ya en este momento con los matrimonios ya es imposible. Esto no se puede dar. Y sobre todo, ahí tú te das cuenta los malos perdedores y las malas perdedores que tenemos en la orilla de las personas antiderechos, retardatarias. O sea, esto no es un tema de yo gané, yo perdí, no es un tema de, ¿sabes?, que seguimos adelante porque es bueno, es positivo para el país. Un Estado en el que la democracia es mucho más amplia y nos acoge a todos, un país cada vez más incluyente. Eso es todo. Las personas del mismo sexo que ahora pueden celebrar sus matrimonios, como pasó ayer con Pamela y con Gaby, cosa que además a nosotros nos complace. Saludamos porque ese porque hecho. son amigas. Sí. ¿Qué implica? ¿Qué más ganan, además de poder celebrar precisamente ese contrato, Silvia? ¿Qué ganan? A ver, ganan ser iguales entre iguales. Ganan ser, a partir de ayer, ciudadanas de primera categoría y ya no de segunda. Pues no nos olvidemos que ayer se cumplieron justamente 6 años de que estas muchachas fueron a ese registro civil de San Blas. A esa hora en la que se casaron, ellas fueron a pedir turno para casarse y recibieron maltrato, discrimen, humillación. Fue un trato nefasto el que ellas recibieron. Por eso es tan simbólico que ayer, después de 6 años, el mismo día, a la misma hora, ese mismo registro que las vejó, o que las vejó, les dice, vengan señoras, están casadas, las declaramos legalmente casadas, aquí está su certificado de matrimonio, vengan, les cambiamos la cédula. Esto es una reparación para ellas, absolutamente necesaria porque fueron 6 años de padecimientos, de humillación, de violencia, de recibir odio a diario, a cada hora, de levantarse a las 6, 5 de la mañana, ya tenían allí las redes sociales llenas de insultos. Ahora, seamos muy claros y en esto hay que ser súper enfáticos. Eso no va a parar. Eso, con el matrimonio, no va a desaparecer por arte de magia, porque ni las leyes, ni las sentencias son el hada madrina que nos cambia la situación de un país, la cultura de un pueblo de la noche a la mañana. Eso no pasa. Pero lo que sí sucede es que se crea un precedente y se logra una visibilidad. Con esa visibilidad se trabaja. Por ejemplo, hace 22 años aquí en el Ecuador, las personas homosexuales éramos criminales. Estaba penalizado. Estaba penalizado. Nos podemos ir hasta 8 años Era un presos. delito, así es. Era un delito. Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? Ay, pero van a despenalizarlo, pero nadie está preso. ¿Para qué? Si nadie está preso. Ay, Lo mismo dicen del lo aborto mismo por decía del violación. aborto. Ay, ¿cuántas mujeres están presas por abortar? El aborto por violación. Ese no es el punto. No sean cortos de mira ni sean tan reduccionistas. No puede un derecho constituir un delito, una condición humana o en este caso un problema de salud pública constituir un delito. Inmediatamente Esto no es después- democracia. Inmediatamente después de que la Corte Constitucional aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, Silvia da una declaración, usted, a un medio digital, Ajá. en donde dice que el siguiente punto en la agenda de la diversidad sexual debe ser sobre la niñez trans. Yo le pido, para que de una vez quede aclarado ese tema, Ajá. y para todos nuestros oyentes, ¿qué fue lo que quiso decir Silvia Buendía, que también fue atacada por ese Correcto. aspecto? Ya, a ver. Yo ese día había dado 10 entrevistas y la de la posta fue la mejor. ¿Por qué? Porque cuando a ti te hacen una entrevista en la que te dejan 37 minutos para conversar súper cómodamente, coloquialmente, como estamos haciendo aquí, tú puedes desarrollar mejor tus ideas. Entonces, cuando a mí me pregunta Anderson, ¿cuál es el siguiente paso? Yo no dije niñez trans, como parece caricaturizadamente en ese segmento, en el video y en el tweet que puso la posta. No fue así. Yo dije, cuando una ley o una sentencia nos da una conquista de litigio estratégico, esto no es una varita mágica, lo que acabo de decir hace un momento, que de la noche a la mañana hace un cambio social. Las estructuras de la sociedad solamente cambian a través de la educación y esto lleva generaciones, o sea, esto es seguir trabajando en visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede el Estado
hacer esta situación más, como te digo, accesible a los derechos. ¿Cuál es el siguiente paso después del matrimonio? Las políticas públicas. ¿Políticas públicas en qué sentido? Ya tenemos en este momento dentro de la Constitución y de las sentencias de Corte Constitucional y del marco legal de las leyes menores secundarias, posibilidades de que el ejercicio pleno de los derechos, del acceso a los derechos de personas LGBTI se dé. Necesitamos políticas públicas. Por ejemplo, los niños y las niñas LGBTI existen, porque nadie se vuelve homosexual a los 18 años, ni a los 20, ni a los 50. Naces con esta condición y poco a poco se te va evidenciando en el desarrollo de tu personalidad desde muy pequeña, desde muy chico. Entonces, el Estado ecuatoriano en este momento ya tiene el marco constitucional y legal para aplicar las políticas públicas en beneficio de las personas LGBTI, y debería hacerlo especialmente con un acento especial en la niñez, porque en este momento tenemos nosotros, padres y madres, familias, por ejemplo, en niños y niñas trans, caso Amada, caso Catleya, emblemáticos de niños y niñas que están teniendo problemas en sus colegios por el uniforme, por el nombre de pila, el nombre coloquial con el que quieren ser llamados. Y ese es un tema que en este momento ya no necesitamos ni sentencias, ni cambios, ni nuevas leyes, ni reformas para que la política pública actúe. Es un tema que además tiene que ser de cambio de mentalidad, de cambio cultural. Y de la es un sociedad tema y que demás. además ya en este momento la educación en el Ecuador, el ministro, la ministra, o sea, las políticas públicas de la educación están. Tenemos este manual que sacó Milton Luna hace pocos meses, de manual de cómo tienen que actuar los profesores, los funcionarios de la salud, perdón, de la educación, y los profesores en general con estos temas y con estos casos de niños y niñas trans, que se lo aplique, política pública. A eso me refería. Ahora, por ahí algún personaje político pensó, hay que transexualizar a los niños. Me sacaron un memo. Parece que descontextualizaron lo que usted dijo. No. Ahí hubo mala fe. Y sobre todo, una mala fe para obtener una gran desinformación de este hecho. Mira, tú sabes que mi hija y mi hijo me pasan un meme en el que salgo yo linda, así, allí, y que dice, sueño con un Ecuador en que todos los niños sean trans. Y los manes se matan de la risa. Yo, carajo, pasa acá, no difundas esto. Me dice que es tan ridículo, mamá. Es tan ridículo. O sea, ¿quién puede pensar que alguien puede decir eso? Pero, sin embargo, vale la oportunidad. Hablemos de niñez trans. O sea, fue una bomba, te explotó, hasta me amenazaron de muerte por ahí. Uy, Dalito se va a hacer trans, qué terrible. No sé. Pero es una buena idea empezar a hablar de estos temas incómodos. A mí no me incomoda. Sí, no te puedo decir que estoy feliz que me hayan amenazado de muerte. No estoy feliz, pero me la calo, porque de estos temas tenemos que hablar. Sin duda, sin duda. Se me acaba el tiempo. Quiero pedirle una última reflexión a Silvia Buendía para pasar de coles a nabos. ¿Ya? Sobre la situación de la ministra del Interior, de la ministra de Gobierno, ya no ministra del Interior, ministra de Gobierno. Ajá. Usted tiene una posición absolutamente frontal de defensa de María Paula Romo. ¿Es así? Se podría decir que sí. O sea, a ver, en este tema, la bomba que está hablando la opinión pública hace ya semanas es sobre, ahí también me da risa, el helicóptero en el que se subió María Paula y Iván Granda. Porque esa es parte de la desinformación. ¿Qué helicóptero? ¿Eso no hubo un helicóptero? Yo, como persona cercana a María Paula, yo sí te puedo dar fe que María Paula, y te lo digo porque me ha tocado a mí, María Paula Romo, ministra de Gobierno, no decide ni su logística, ni el transporte en el que se sube, ni su seguridad. A mí me pasó, y te lo digo así chiquito, me pasó una cosa hace unos meses. Estaba en Guayaquil, María Paula, y dice, oye, vamos a comer. Y yo, vamos a comer, pues no la veo nunca, pues no. Como Y cuando 20 la veo, guardaespaldas. 20 guardaespaldas, ni al baño va sola, vámonos a comer. Y por supuesto estaba con toda su seguridad. Cuando terminamos rápidamente allí comer algo, seguíamos conversando, estábamos caminando en un parqueo de un centro comercial muy grande, bonito en Guayaquil, muy seguro. Llego a mi carro, ella tenía parqueado su carro en otro lado, y le digo, pero sigamos conversando, súbete a mi carro para llevarte a tu parqueo. Me dice, yo no puedo. Le digo, súbete a mi carro. No, es que el sargento está aquí. Le digo, pero sube al sargento a mi carro. No me puedo subir a ningún carro que mi protocolo y mi reglamento no me autorice a subirme. El tema de la seguridad de la ministra del Interior No lo para maneja nosotros ella. no es debatible, No. Así porque es. la ministra del Interior. Y lo mismo pasaba en su momento con Zal, con Serrano, con quien sea que haya estado al frente del Ministerio del Interior. Son definitivamente los ministros que manejan la policía los que más alto Tienen que perfil tener de seguridad. riesgo tienen. Eso para nosotros no es debatible. Yo quisiera plantearle más bien la discusión en torno a otros problemas que está correcto. enfrentando el país, que son la inseguridad, por ejemplo, la crisis carcelaria
Y una declaración que la dio en estos micrófonos María Paula Romo, Ajá. a quien digo, yo la tenía ella como una de las integrantes de esa lucha feminista, Ya. en la que justificó las declaraciones de Abdalá Ah, ya, Bucaram, correcto. donde decía que las correístas son unas gordas culonas, drogadictas, prostitutas, que solo sirven para vender el cuerpo. Ujú. Dijo que era parte del debate político. Es parte del debate político cuando Bucaram dice que las correístas son Alexis, prostitutas. yo escuché de cabo a rabo esa declaración de María Paula, porque por supuesto me inundaron mis redes. Vas a defender eso también. A ver, lo que María Paula dice es a las mujeres, y te lo digo yo como mujer política y pública, sistemáticamente nos critican y nos insultan y nos injurian por nuestro aspecto físico y nuestra moral sexual. O sea, ni siquiera por corrupta, gorda, lesbiana, fea, puta. Esas son las palabras que nos caen encima. Eso es parte del debate político, pero no es que está bien, es machismo, es misoginia. Y eso le pasa a cualquier mujer pública, ya sea correísta, social cristiana, de cualquier tendencia política. No se está justificando, se está evidenciando lo que a las mujeres nos toca. Por ejemplo, mírame a mí. Bueno, gorda no me dicen porque, como muestra el gráfico, gorda no soy. Pero lesbiana todo el tiempo. Tanto me lo dicen que yo hoy en día ya ni siquiera digo los LGBT, nosotros los LGBT, nosotras las lesbianas. Porque me cansé tanto. Y tú estás casada, ¿no? Sí, yo estoy casada hace 22 años, me va muy bien, todavía le hablo a mi marido, me quiere. Tenemos una familia bastante, mira, ni siquiera me he divorciado como otra gente tan antiderechos, tan conservadora que habla de lo sagrado del matrimonio y se han divorciado 2, 3 veces. Pero en todo caso, ese no es el punto. El punto es que las mujeres políticas vivimos además, a diferencia de ustedes los hombres, la sistemática crítica e injuria sobre nuestro aspecto físico y nuestra moral sexual. Nosotros lo asumimos como tal. Acá pasó con Paola Pavón, ¿no? Por un vestido También, ella fue, exactamente. ella fue No, no, totalmente espérate. atacada, Y injuriada. mira, y si tú eres una persona desde la política que eres contrincante político, que estás en la otra orilla de Paola Pavón, tú le puedes decir muchas cosas a Paola. ¿Por qué meterse con su aspecto físico o su ropa o lo que pagó por la ropa? Eso no es un debate con los hombres. ¿Cuánto te costó la corbata? No importa. Y esos zapatos, pucha, se ven bonitos, serán caros. A nadie Si le la interesa. corbata es china o italiana. Combinaste bien tu aspecto. No, en cambio a las mujeres eso nos pasa todo el tiempo. Y lo que dijo María Paula fue, eso es parte del debate político y está mal y hay que cambiarlo y no se debe tolerar y hay que señalarlo. Pero ¿qué es lo que sucede también? Que los medios de comunicación se suman a eso. Que la opinión pública se suma a eso. Así es. Todos nos sumamos a eso. Las mujeres también. El machismo no es patrimonio del hombre. Es muy cierto. Totalmente de acuerdo. Es una conducta social. En eso evidentemente vamos a coincidir, Totalmente de Silvia acuerdo. Buendía. Silvia, esperamos que la próxima que venga Quito nos vuelva a visitar para seguir charlando sobre estos y otros temas. Gracias por el Invítenme. tiempo. Ya tiene el contacto Amable. De la Wendy. carismática. Sí. Ya Oye, tenemos. yo soy como el vampiro. Ustedes me invitan a entrar y yo paso. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Silvia. Gracias Gracias, a chicos. Silvia Buendía, activista LGBTI, conversando aquí en A Primera Hora. Al volver, Carlos Vallejo López y Guillermo Landázuri para hablar sobre los 40 años de democracia. 7:27.